Hola, 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 mis súper curiosos del corazón. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla, listos para una dosis de drama, chismes y sobre todo, mucho amor pero del bueno, Porque hoy tenemos un notición que va a hacer temblar las redes, y no es para menos. Si son tan adictos al mundo del corazón como yo, seguro ya están intuyendo de qué va este vídeo. Pero por si acaso hay algún despistado en la sala, prepárense. Vamos a hablar de una pareja que nos ha tenido al borde del asiento durante meses, con idas y venidas, rumores y confirmaciones, y que hoy, atención, nos regala un capítulo digno de telenovela. Sí, amigos míos, estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Así es, la pareja turca más famosa del planeta está de vuelta. O al menos, eso es lo que parece. ¿Pero cómo pasó todo? ¿Qué fue lo que realmente los reconcilió? ¿Hubo una fiesta secreta? No se despeguen de la pantalla porque les voy a contar todo, absolutamente todo lo que sabemos hasta ahora. Pero antes de sumergirnos en este mar de chismes y corazones, como siempre, les pido de favorcito que se suscriban al canal. Así no se pierden ni una sola de las bombas que les traigo cada semana, y además me ayudan a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ya saben, campanita activada para no perderse nada, like si les gusta el chismecito y comenten qué les parece toda esta movida. Ahora sí, arrancamos con el salseo. Bueno, a ver por dónde empezamos. Porque esta historia es más enredada que un plato de espagueti. Hande y Kerem, Hande y Kerem. ¡Qué pareja! Nos hicieron creer en el amor, nos rompieron el corazón, nos volvieron a ilusionar y ahora, ¿será que todo vuelve a empezar? Recordemos un poquito para los que no están tan al día. Ellos se conocieron en el set de Senkalkam, la telenovela que los catapultó al estrellato mundial, y no solo en Turquía. Su química en pantalla era innegable, esa chispa que traspasaba el televisor, ¿la recuerdan? Y claro, lo que pasó en la ficción, muy pronto saltó a la realidad. Se convirtieron en la pareja más querida, más seguida, más todo. En redes sociales, sus fotos juntos eran una explosión de likes y comentarios, sus escapadas románticas hacían suspirar a todos, y sus muestras de cariño, bueno, dejaban claro que el amor era real y muy intenso. Pero como suele pasar en el mundo del corazón, el cuento de hadas tuvo un punto y aparte. De un día para otro los rumores de ruptura comenzaron a sonar con más fuerza. Y aquí entre nos, las señales eran evidentes. Dejaron de subir fotos juntos, ya no se comentaban las publicaciones, y las apariciones públicas se volvieron cada vez más escasas. Hasta que llegó el bombazo, la confirmación de que sí, Hande y Kerem habían tomado caminos separados. ¡Qué dolor! Las redes explotaron, los fans se dividieron y el mundo se quedó en shock. ¿Qué había pasado? ¿Dónde se había roto ese amor que parecía indestructible? Las teorías fueron miles, desde infidelidades hasta diferencias irreconciliables. Y mientras nosotros nos hacíamos un lío en la cabeza, ellos se guardaban silencio, aumentando aún más la incertidumbre y el misterio. Y así pasaron los meses, cada uno siguiendo su vida, trabajando en nuevos proyectos, y dejándonos a todos con un vacío en el corazón. Pero amigos míos, la vida da muchas vueltas y como diría mi abuela, después de la tormenta siempre sale el sol. Y así fue como por arte de magia, o quizás por obra del destino, los rumores de una posible reconciliación comenzaron a circular. Primero fueron pequeños guiños, un comentario en una publicación, un like sospechoso, una foto de perfil que nos hizo saltar las alarmas. Pero nada concreto, solo pistas que avivaban las esperanzas de los más optimistas. Hasta que, amigos, llegó el notición que nos dejó a todos sin aliento, una noticia que nos hizo creer, una vez más, en los finales felices. Y es que al parecer, Hande y Kerem fueron vistos juntos en una fiesta que según las fuentes, fue la clave para su reconciliación. Sí, una fiesta. Pero no cualquier fiesta, sino una de esas fiestas que se vuelven leyendas, de esas que se recuerdan por años. Al parecer fue una reunión privada organizada por amigos en común, donde la chispa volvió a encenderse. Imaginen la escena a Hande y Kerem, después de meses sin verse, volviéndose a encontrar, a conectar, a recordarse lo mucho que se quieren. Según los testimonios de los presentes, la química entre ellos era palpable, las miradas, las risas, los gestos, todo indicaba que la llama del amor seguía viva. Y bueno, para no hacerles el cuento más largo, la bomba explotó, Hande y Kerem fueron vistos besándose.
Sí, así como lo oyen, un beso que lo dijo todo, un beso que confirmó que el amor, una vez más, había triunfado. Claro, como es de esperar, las redes sociales se convirtieron en un auténtico hervidero. Las fotos y los vídeos del momento se viralizaron en cuestión de segundos. Los fans volvieron a manifestar su alegría, y la pareja, sin decir una palabra, se convirtió en la noticia del momento. Ahora bien, analicemos un poco lo que sabemos y lo que no. Porque, amigos, en el mundo del corazón, nada es tan sencillo como parece. Lo primero es que no tenemos una confirmación oficial de la reconciliación por parte de Hande y Kerem. Ellos, hasta el momento, han mantenido un perfil bajo, sin pronunciarse sobre el tema. Esto, por supuesto, ha dado pie a todo tipo de especulaciones. ¿Por qué no lo hacen público? ¿Será que quieren mantener su relación en privado? ¿O quizás aún están definiendo las cosas? Son preguntas que por el momento no tienen respuesta. Por otro lado, está el tema de la famosa fiesta. Si bien hay fotos y vídeos que prueban que estuvieron juntos, no se sabe con certeza qué pasó exactamente esa noche. Algunos dicen que fue un encuentro casual, otros que fue un acercamiento planeado, y otros que fue una reconciliación épica. Pero lo que sí es cierto, es que esa fiesta fue un punto de inflexión en la historia de Hande y Kerem. Una fiesta que al parecer cambió el rumbo de sus vidas, y que nos devolvió la esperanza a los que creíamos en su amor. También hay que mencionar que, durante todo este tiempo de separación, tanto Hande como Kerem han sido muy respetuosos el uno con el otro. No ha habido declaraciones polémicas ni indirectas en redes sociales, ni ningún tipo de confrontación pública. Han mantenido la compostura y han demostrado que, a pesar de no estar juntos, hay un cariño y un respeto mutuo. Y esto, amigos, es algo que vale la pena destacar. Porque en este mundo de chismes y salseos, es muy fácil caer en la tentación de los ataques y las polémicas. Pero Hande y Kerem, una vez más, han demostrado que son diferentes, que prefieren la discreción y el respeto. Y ahora, después de todo este recorrido por la historia de Hande y Kerem, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿qué pasará ahora? ¿Volveremos a verlos juntos en eventos públicos? ¿Se confirmará la reconciliación de forma oficial? ¿Volveremos a ver sus fotos juntos en redes sociales? Son preguntas que, como les decía antes, no tienen una respuesta clara. Pero lo que sí podemos afirmar es que la historia de Hande y Kerem es una montaña rusa de emociones, una historia que nos recuerda que el amor es complicado, que tiene idas y venidas, que a veces nos rompe el corazón, y otras veces nos hace volar. Pero lo más importante es que nos demuestra que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra el camino de vuelta. Y es que, más allá de los chismes y las especulaciones, lo que importa es que Hande y Kerem se den la oportunidad de ser felices, juntos o separados. Si su amor está destinado a ser, entonces que así sea. Y si no, pues que encuentren la paz y la felicidad en otros caminos. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos disfrutando de esta telenovela de la vida real, con sus giros inesperados, sus momentos de tensión, y sus finales felices, o al menos, eso es lo que esperamos. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta una buena historia de amor? ¿A quién no le emociona ver a una pareja que parecía destinada a separarse, volver a unirse por el poder del amor? A mí sin duda me encanta. Y por eso estoy aquí trayéndoles todos los detalles de esta historia que nos tiene a todos al borde del asiento. Pero antes de que me olvide, quiero recalcar una cosa. Y es que aunque nos encante el chismecito, hay que tener cuidado con las fuentes. En redes sociales circulan muchas noticias falsas, muchos rumores infundados y muchos montajes que pueden confundirnos. Por eso es importante contrastar la información, buscar fuentes confiables, y no creer todo lo que vemos en Internet. En este caso, la información que les he dado se basa en lo que se ha publicado en medios de comunicación confiables, y en los testimonios de personas cercanas a la pareja. Pero aún así, siempre hay que tener un poco de cautela. Porque, como les decía antes, en el mundo del corazón, nada es tan sencillo como parece. Y bueno, después de esta pequeña reflexión, quiero agradecerles a todos por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, y que les haya gustado este repaso por la historia de Hande y Kerem. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, pueden dejarme un like, compartir el vídeo con sus amigos, y sobre todo, suscribirse al canal. Así podremos seguir trayéndoles más chismes, más dramas, y más historias de amor.
Además, me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué les parece esta reconciliación? ¿Creen que Andy y Kerem están destinados a estar juntos? ¿O quizás piensan que deberían seguir caminos separados? Déjenme saber sus opiniones en la sección de comentarios, que me encanta leerlos. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Pero antes de despedirnos, vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado. Hoy les conté sobre la reconciliación de Andy y Kerem, una noticia que nos tomó a todos por sorpresa, y que nos hizo creer, una vez más, en el poder del amor. Hablamos de su historia, de su romance, de su ruptura, y de la famosa fiesta que lo cambió todo. Les di todos los detalles de la reconciliación, o al menos todos los detalles que conocemos hasta ahora, y les hice una pequeña reflexión sobre la importancia de contrastar las fuentes y no creer todo lo que vemos en Internet. También hablamos sobre las incógnitas que quedan en el aire, y de lo que podría pasar en el futuro. Pero lo más importante es que les recordé que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra el camino de vuelta. Y bueno, después de este resumen, solo me queda agradecerles una vez más por ver el vídeo, por su apoyo, por su cariño, y por estar siempre ahí, dispuestos a compartir este espacio conmigo. Ya saben que sin ustedes, esto no sería posible. Así que, desde el fondo de mi corazón, gracias. Ahora sí, es momento de despedirnos. Pero antes quiero hacerles un último llamado a la acción. Si les gustó el vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y familiares, y sobre todo, suscríbanse al canal. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo, y déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos. Y ahora sí, mis súper curiosos del corazón, me despido por hoy. Pero recuerden que nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más dramas y más historias de amor. Hasta la próxima. Y que el amor los encuentre siempre. Besos.